Sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo 4 y vamos a continuar con el tema. El equipo está conformado por Nidia Yasmín Aguirre Fernández, Juan Carlos Cortés Sandoval, Diana Fernanda Ortiz Aguilar, Brian Alan Rivas Carrión y su servidora Pamela Jacqueline Guerrero Moreno. Yo voy a hablar del tiempo, lugar y persona. Ok. Bueno, es importante entender que la epidemiología va a estudiar lo que es la frecuencia, distribución y los determinantes de un evento de salud en la población humana. Y para hacerlo, pues vamos a tener tres variables, que es el tiempo, o sea, cuándo, el lugar donde y la persona. Y estas tres variables nos van a servir para organizar así las características y el comportamiento de la enfermedad. Pasando a cada una de ellas, el tiempo, pues este es útil porque nos va a permitir establecer patrones en cuanto a enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas, que usualmente van a ser agudas y pues van a tener en algunos casos estacionalidad, que se refiere a un patrón regular de variación entre las estaciones del año, pues nos permite saber o anticipar, por ejemplo, su ocurrencia para poder así adoptar medidas preventivas y poder identificar los factores de riesgo que vamos a tener durante el año para cada enfermedad en este caso. Y bueno, es importante también registrar la ocurrencia de estas enfermedades a través de los años para poder así predecir los ciclos, que son las tendencias o los patrones de variación en periodos más grandes y su tendencia también secular, que esto es el patrón de variación, pero en comportamiento de la enfermedad en cuanto al tiempo. Y estos patrones nos van a servir para poder predecir, como ya dije, pues el comportamiento que va a tener la enfermedad a lo largo del año. Para hacer esto, pues existe la posibilidad de graficar la frecuencia de la enfermedad en relación al patrón del tiempo. Y pues esto ya lo conocemos, que es la curva epidemiológica o epidémica y el corredor endémico. Estos nos van a ayudar a conocer la velocidad de transmisión también de la enfermedad. Y bueno, la variable tiempo, aparte de permitirnos evaluar todo lo que ya mencioné en la enfermedad, pues también nos va a permitir evaluar qué tanto está funcionando las intervenciones de salud que tiene la población, que se tiene en la población en cuanto a cada una de estas enfermedades. Bueno, ahora la variable lugar. Esta es importante eh, conocerla, sobre todo la locación geográfica, para poder conocer la velocidad en la que se está dispersando la enfermedad y la extensión del problema de salud. Aquí pues se va a buscar ubicar ya sea el domicilio, la calle, el barrio, la localidad, una provincia, perdón, o un estado donde se está desarrollando la enfermedad. Pero también se puede buscar, por ejemplo, un hospital, un área de trabajo, si es en área rural o si es en área urbana. Y bueno, el análisis del lugar en cuanto a sus características físicas y biológicas nos va a permitir generar una hipótesis sobre todo de los factores de riesgo que tiene esta enfermedad y de sus posibles medios de transmisión. Y bueno, un ejemplo muy claro de esto es la investigación de Jon Snow que vimos en el cortometraje que nos puso el doctor, que nos explicó cómo él se encargó de localizar y de rastrear el origen de la epidemia del cólera en Londres en 1849 y lo vio dirigido hacia una bomba de agua y ya cuando clausuraron esa bomba de agua pues se terminó la epidemia en ese lugar. Entonces este análisis de la locación geográfica pues nos va a permitir identificar estos factores de riesgo, las posibles vías de transmisión, también los conglomerados de los casos, áreas que son predictorias para el riesgo y las necesidades básicas que tengan esas áreas para poder tratar así estas enfermedades. Y pues ya por último de mi parte, tenemos las características de la persona. Esto, por ejemplo, edad, género, estado nutricional, hábitos, conductas y condiciones sociales. Esto pues para poder identificar la distribución de la enfermedad y los posibles grupos de riesgo y los factores de riesgo para estos grupos. Y bueno, la variación de la ocurrencia de la enfermedad, de acuerdo a las características de la persona, que son estas que ya mencioné, pueden deberse
a diferencias en el nivel de exposición de las personas a estos factores de riesgo y a su susceptibilidad que tengan estos mismos o a una combinación de estos dos, de estas dos variables, del factor riesgo y la susceptibilidad a estos. Y eso ya sería todo de mi parte. Muy bien. A ver, si hay alguna duda, me la pueden preguntar o si quieren esperar al final de la clase. Ya se ve bien. Sí, se ve muy bien. Espera. Que no. Bueno, vamos a pasar a la causalidad. Aquí al enfoque epidemiológico no solo le va a importar la descripción de los eventos en salud, a quiénes afecta, dónde y cuándo, sino también le va a importar buscar el por qué sucedieron los eventos. La búsqueda de esta causalidad nos va a permitir orientar las medidas de intervención adecuadas y posteriormente a evaluar su efectividad. El enfoque epidemiológico va a considerar de la enfermedad, número 1, que no sucede al azar, número 2, que no tiene una distribución homogénea, y número 3, que tiene factores asociados que para considerarlos causales deben de cumplir con los siguientes criterios. Número 1, la temporalidad, obviamente pues deben de preceder al efecto, y a este se le conoce como principio de determinismo causal. Deben de tener fuerza de asociación, o sea, valorar la fuerza con que el factor condiciona la enfermedad. Debe de tener consistencia de observación, o sea, esto debe de haber sido valorado con distintos estudios de investigación y siempre da el mismo resultado, lo que le va a conferir confiabilidad y validez. Debe de tener especificidad de la causa, o sea, una causa en específico va a originar un efecto en particular. Debe de tener gradiente biológico, esto es el efecto dosis-respuesta. Ante más exposición a la enfermedad o nivel de exposición, va a aumentar su presencia. Y por último, la plausibilidad biológica, que este debe de explicar por qué la etiología tiene ese efecto sobre la salud. Y por último, considera que es un fenómeno dinámico y que su propagación depende de la susceptibilidad y exposición que tienen los constituyentes de la población a los factores determinantes de la enfermedad. Y con base en este enfoque existen dos modelos de causalidad. Uno de ellos es la tríada epidemiológica y el otro es el modelo de causas componentes, que esto se los van a explicar mis compañeros. Bien. Disculpen, ¿ahí se ve? Sí, se ve bien. Ok, ¿sí me escucho bien? Sí, perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con la teoría epidemiológica, que este es el modelo tradicional de causalidad de las enfermedades transmisibles. Y en este, la enfermedad es el resultado de la interacción entre lo que es el agente, el huésped susceptible y el ambiente, como podemos ver aquí en la dirección que ofrece el vector. Y esto constituye la tríada epidemiológica. Tenemos entonces que los agentes pueden ser infecciosos o no infecciosos y son necesarios, pero estos no siempre son suficientes para causar la enfermedad. Ya lo vemos ahora, por ejemplo, con lo que hemos visto en inmuno, de que tiene que ser una gran cantidad de inóculo que se lleva a cabo en las vías aéreas superiores, hablando de COVID obviamente, para que este pueda dar una infección hacia las vías aéreas inferiores, ya que de otra forma la batalla se lleva en las vías aéreas superiores por medio de la inmunidad innata, ¿no? Y bueno, los agentes no infecciosos pueden ser químicos o pueden ser físicos, y los factores del huésped son los que determinan la exposición de un individuo, y son la susceptibilidad que tiene, la capacidad de respuesta, la característica de edad, el grupo étnico, la constitución genética, el género, el estado socioeconómico
y el estilo de vida. Y por último, tenemos los factores ambientales, que estos engloban el ambiente social, el ambiente físico y el ambiente biológico. Y este modelo se basa en la cadena de infección. Ahora, tenemos el modelo de los componentes causales, que es un modelo multicausal que se aplica a todo tipo de enfermedades. Y según este modelo, la enfermedad es producida por un conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto, o sea, que actúan como conjunto, en armonía. Y a todas las posibles condiciones o eventos se les denomina causas componentes, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Se pueden dividir en estas letras A, B, C, D, E, etc. Tenemos que al conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto y producen una enfermedad se le denomina causa suficiente. Y así, una causa suficiente es un conjunto de causas componentes, de las cuales ninguna de ellas pues, es superflua, y una causa suficiente representa un mecanismo causal de enfermedad, y la enfermedad se inicia cuando se completa la causa suficiente. Vemos entonces que una enfermedad puede tener varias causas suficientes para poder producir la enfermedad. Y se esquematizan aquí pues 3 causas suficientes, cada una tiene sus causas componentes. Y las causas componentes juegan un rol en 1 o 2 o 3 mecanismos causales. Y bueno, a aquella causa componente cuya presencia es imprescindible en todos los mecanismos causales se le llama causa necesaria. Y esto es todo de mi parte. Bien, no le quites la diapositiva, déjala. Claro que sí. Pero déjala grandota. Ándale, ok. Eso. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando ustedes sean médicos se van a dar cuenta de que saben hasta de qué se va a morir la gente? No sé si han oído ese dicho, me dijo hasta de lo que me iba a morir. Pues sí, precisamente está basado en este tipo de esquemas. El hecho de que ustedes se den cuenta cuando una persona tiene precisamente esas causas componentes que condicionan ciertas enfermedades. Y cuando ustedes hacen una historia clínica, pues se darán cuenta de que ahí aparecen precisamente todas estas causas componentes. Entonces, ¿por qué? Porque para que pueda ocurrir cualquier enfermedad, como tú lo dijiste, cualquier enfermedad, pues se necesita que tengan todas estas causas componentes que sean suficientes y que tenga el punto que faltaría, la causa necesaria, ¿sí? Si tiene esa causa necesaria, entonces la enfermedad se presentará siempre y cuando existan las demás causas componentes. Por ejemplo, la tuberculosis. Todos ustedes, todos, bueno, a excepción de probablemente uno de ustedes, están infectados de tuberculosis. Todos. ¿Por qué? Pues yo no les he hecho examen, claro que no. Pero estadísticamente en México el 95% de las personas tiene tuberculosis. Tiene una infección tuberculosa. Pero no es cierto, doctor, mire, yo estoy sana, sanota. No toso. No tengo tosquinosa, se llama tosquinosa. Es una tos muy discreta. Tosquinosa es una tos muy discreta. Los tuberculosos tosen así, miren. A veces nada más carraspean. ¿Sí? Entonces, claro, ya cuando están muy enfermos, pues tosen fuertote, ¿no? Me refiero yo a las personas que están apenas empezando a enfermarse, tienen una tosquinosa. Entonces, dice, no, doctor, yo no tengo tuberculosis. Pues sí, sí la tiene. Si se hace un examen ahorita de anticuerpos para ver si tiene tuberculosis, todos van a resultar positivos. Ok, doctor, está bien, ya me lo hice y sí es cierto, tengo tuberculosis. Pero, ¿por qué no me enfermo? Ah, ahí está el problema.
Ustedes no se enferman porque no tienen esas causas componentes suficientes para enfermarse. La infección ahí está. Y la causa necesaria ahí está. Probablemente encapsulada ahí en en reposo, ¿sí? En su pulmón. Ahí está. ¿Pero qué les falta para enfermarse? Bueno, pues una causa componente que pudiera ser la desnutrición. Ándele, me enojé con mi novio, mi novia, y dejé de comer, ya no quiero estudiar, ya no quiero vivir, ¿sí? Se desnutren. De la desnutrición viene una inmunosupresión, que es otra causa componente, ¿verdad? Y empiezan a adelgazar, su metabolismo empieza a fallar, que es otra causa componente, ¿verdad? Y así hasta que las van juntando todas y ¡pum! Les da tuberculosis. Claro, para que les dé está muy difícil, ¿no? Están muy jóvenes y su sistema inmunológico es muy fuerte. Pero bueno, pueden suceder mil cosas, ¿sí? Entonces, es importante conocer que existe una causa, a fuerzas la causa necesaria. Sin esa causa necesaria no puede existir la enfermedad. Y las demás causas se llaman componentes y deben ser las suficientes para poder producir la enfermedad. No con una o con otra causa ya va a enfermarse. Precisamente por eso lo dijo la compañera al principio. Las enfermedades no ocurren al azar, ni se distribuyen homogéneamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ser humano es diferente. Y estamos hablando de enfermedades ahorita infecciosas. Imagínense de las crónicas, pues con mayor razón. ¿Verdad? Así que, bien. Síganle, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a continuar con el tema y primero que mencionar los factores que representan las causas de los componentes de la enfermedad. Estos son la triada epidemiológica, que son el agente, el huésped y el ambiente, y el modelo de determinantes de la salud. Y ya para ejemplificar lo que mencionaba mi compañero, bueno, vamos a suponer que en esta figura o gráfica se van a esquematizar las causas de la tuberculosis. La tuberculosis tendría 3 causas suficientes y cada una de esas causas tendría 5 causas componentes que están representadas en los pasteles. Cada causa suficiente, bueno, cada gráfica tendría una causa necesaria, que sería la misma que estaría representada por la letra A, que es el Mycobacterium tuberculosis, que esta es necesaria para que se produzca la enfermedad. Y una de las causas componentes, como mencionaba el doctor, es la desnutrición, que esta no tiene que estar presente en las 3 gráficas, pero pues sí es un factor componente para que se produzca la enfermedad. Aunque no es necesario identificar todos los componentes de todas las causas suficientes de cada enfermedad, pues ya que si no es esa causa suficiente, puede ocurrir la enfermedad por otra de las causas suficientes que tenga, pues la única manera de erradicar una enfermedad es removiendo la causa necesaria para que ésta se presente. Y esto sería todo de mi parte. Muy bien. ¿Quién sigue? Oye, doctor, permítame, nada, es que no sé por qué no puedo compartir. A ver, cuidado. Mm. Listo, ¿eso de verdad?
Bueno, ya para culminar con el tema, a mí me toca hablarles acerca de la historia natural de la enfermedad. Esta tiene como definición la evolución o curso de una enfermedad en un individuo a través del tiempo, en ausencia de intervención, hasta su resolución. El proceso va a iniciar, como lo vemos aquí en el esquema, con la exposición del huésped hacia un agente, como lo vemos aquí, y va a terminar o culminar en diferentes situaciones, como una recuperación, una discapacidad o incluso la muerte. La bibliografía nos representaba este esquema, en donde vamos a tener principalmente dos estadios o dos periodos, el prepatogénico y el patogénico. El prepatogénico va a referirse antes de la enfermedad, cuando existe una interacción entre el agente y el huésped en el medio ambiente, generando así un estímulo. Aquí vamos a tener el nivel de prevención primaria, en el que tenemos incluido el fomento de la salud y la protección específica de la misma. El periodo prepatogénico también se define como el momento antes de la enfermedad, que refleja la interacción entre estos dos componentes que ya vimos, generando un estímulo efectivo. Si tenemos un estímulo efectivo, vamos a pasar al periodo patogénico, en el que va a seguir una interacción del estímulo por parte del huésped y así obteniendo una reacción del mismo. A ver, nada más déjeme te explico. El agente, el huésped y el medio ambiente están en equilibrio siempre, ¿sí? Cuando se altera ese equilibrio o esa homeostasis que le llaman, pues entonces es cuando se produce ese famoso estímulo que produce la enfermedad. Pero mientras existe ese equilibrio, ¿verdad? O esa homeostasis, pues entonces no habrá enfermedad. ¿De acuerdo? Sigue. Sí, doctor. Bueno, y pasamos ya al periodo patogénico, que esta se refiere a los cambios que se presentan en el huésped una vez realizada un estímulo efectivo. Entonces, pues ya ocurre el proceso que les comenté ahorita. Y aquí vamos a obtener los dos niveles de prevención, los restantes, la secundaria y la terciaria, que se lleva en la secundaria tenemos el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y la limitación del daño. Y en la terciaria, pues ya tenemos la rehabilitación. También existe otro término, que es el horizonte clínico, y este se refiere a la marca en el que la enfermedad ya se vuelve aparentemente clínica. Entonces tenemos que, generado el estímulo, va a haber un periodo de latencia, después vamos a tener cambios tisulares, y en el cambio, bueno, más bien en el transcurso de tener cambios tisulares a presentar signos y síntomas, es cuando vamos a tener aquí la marca del horizonte clínico. Ya después vamos a presentar defecto o daño y pues últimamente su resolución. Ok, entonces mira, déjame te lo complemento. Después entonces cuando sucedió ya el estímulo y la persona empieza a enfermar, nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque existe un periodo de latencia, ¿sí? Que no debe de confundirse con el periodo de incubación porque es diferente, pero más o menos. Ese periodo de latencia, durante ese periodo de latencia, la enfermedad progresa. La enfermedad se encuentra tisular, o sea, se encuentra en las células, ¿sí? Pero no hay signos y síntomas, sino ya cuando está avanzada la enfermedad, rebasa lo que se conoce horizonte clínico y empiezan a aparecer los síntomas y signos y síntomas. En la carrera que ustedes llevan, las enfermedades se las enseñan a partir de que aparecen los signos y síntomas, ¿sí? Yo siempre les he dicho, es muy fácil ser médico. Es más, hasta una computadora puede ser médico, siempre y cuando la programen con signos y síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Signos, algunos patognomónicos, otros no, pero lo suficientes para poder dar un diagnóstico. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Sí? Entonces, es fácil cuando ustedes conocen todas las enfermedades, pues hacer un diagnóstico. Pero no se trata de hacer las cosas fáciles. Observen en la parte de abajo donde el compañero dice, dentro del periodo patogénico, aquí el esquema dice periodo patogénico. Pues
vamos a decir lo que era para subrayar. Durante el periodo patogénico, el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato es parte importante porque se establece antes de la aparición de los signos y síntomas, ¿sí? Entonces, la salud pública tiene dos oportunidades de actuar. La primera de ellas en el prepatogénico, con el fomento a la salud, y la otra es protección específica, que vienen siendo las vacunas se me fue la vida. Las cuestiones adecuadas para precisamente, específicamente, ese tipo de enfermedad que nosotros estamos viendo en ese momento, ¿sí? Que vienen siendo las vacunas o las medidas sanitarias, ¿verdad? Y luego, enseguida viene el periodo patogénico cuando la persona ya está enferma, pero no lo sabemos. La mayor parte de las veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas o tiene síntomas muy generales. Mucha gente pues, podrá tener síntomas generales y la verdad los tendrá un día, otro día no, y nadie sabe que está enferma, pero a lo mejor se siente ya enferma y no le hacemos caso. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un cuadro florido que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Esa es la segunda oportunidad que tiene entonces la salud pública de trabajar, ¿sí? De buscar en precisamente esa persona que aparentemente no está enferma, pero que ya está enferma, pues entonces la enfermedad para que nosotros podamos dar un tratamiento oportuno. Y vamos a poner el ejemplo del cáncer. El cáncer, ustedes saben que si se detecta a tiempo, como decimos, o sea, si se detecta en esta parte tisular, entonces podemos nosotros atacar el cáncer y tener una sobrevida bastante grande. Si nosotros nos esperamos a que la persona con cáncer empiece con manifestaciones clínicas, pues entonces ya va a ser muy difícil que puedan ustedes tratar a ese paciente con cáncer. Lo más seguro es que se va a morir, ¿verdad? Entonces, eso es importante, no nada más en el cáncer, mire, es importante en la hipertensión arterial. Muchos de ustedes, bueno, no muchos, algunos de ustedes ya padecen de hipertensión, pero no lo saben. ¿Por qué? Pues porque no se están checando su presión constantemente, ¿verdad? Porque la hipertensión, acuérdense que es una enfermedad silenciosa. Hasta que ya está muy avanzada empieza a dar manifestaciones. Pero ya cuando está avanzada ya tienen problemas en el riñón, ya tienen problemas en sus ojos, ¿verdad? Ya tienen problemas cerebrales. Entonces, la verdad, hay que tomar esta oportunidad para nosotros hacer un diagnóstico y evitar esas complicaciones. Cuando nosotros controlamos la hipertensión, pues evitar las complicaciones. Lo mismo sucede con la diabetes. Es exactamente lo mismo, otra enfermedad silenciosa. Algunos de ustedes ya tendrán ahorita problemas de hiperglicemia y no se han dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no acostumbran checarse, ¿sí? Si ustedes, y se los digo porque la diabetes se presenta en personas jóvenes, pero no se manifiesta hasta ya que ya estén grandes. Cuando tienen algún ¿cómo le diré? Algún evento en donde tengan que checarle el azúcar, van a decir, ay, es que con el susto que me dio diabetes. No, ¿cuál susto? Tú ya tenías diabetes hace 10, 15 años y no te habías dado cuenta, ¿verdad? Entonces, y es que así es, desgraciadamente así es. ¿Por qué me refiero a ustedes? Porque los pacientes de medicina a veces están estudiando una carrera que les tensiona a los pacientes, los estudiantes de medicina, ¿verdad? Están llevando una carrera que a veces les tensiona, a lo mejor no es para ustedes, o a lo mejor quieren demostrarle algo a sus papás que sí pueden. Entonces, esa tensión pues les ocasiona un aumento de la presión y un aumento del azúcar. Entonces, deben ustedes estar listillos, ¿verdad? De estarse checando, porque si en verdad eso es, pues a lo mejor la carrera no es para ustedes. Acuérdense que les he dicho, si ustedes se divierten en la carrera, si les gusta lo que están estudiando, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que la carrera es para ustedes. Si ustedes se estresan
o tienen miedo de los maestros. Bueno, es que hay unos que sí son tremendos, pero bueno, tienen cierto temor de no poder avanzar en el semestre, pues entonces probablemente la carrera no sea para ustedes, ¿verdad? Pero ¿cómo le diré? La carrera de medicina es divertida. Y de hecho la parte más divertida de la medicina es cuando ustedes están estudiando la carrera, porque después sí empiezan las tensiones emocionales fuertes. ¿Por qué? Pues porque tienen la vida de las personas en sus manos, ¿verdad? Y ahí sí es donde empieza, ya se le quita lo bonito a la medicina porque pues se empieza uno a tensionar. Y de hecho todos los médicos nos tensionamos. Hay gentes que se siguen divirtiendo, ¿verdad? Pero son contadas, ¿sí? Pero la verdad, la responsabilidad empieza a pesar. Y ahorita no, durante la carrera, y se darán cuenta cuando sean médicos, ya que tengan un tiempo y van a decir, no, hombre, la parte más feliz de mi vida fue cuando fui estudiante. Pues sí, porque no tenía responsabilidad más que pasar la materia, ¿verdad? Después tienes la responsabilidad del paciente y luego te casas y de la familia y de los hijos y de la escuela y todas esas cosas que sucedían, ¿verdad? Pero sí, si ustedes se divierten estudiando, ya les dije, qué padre, la carrera es para ustedes. Si no se divierten estudiando y se les hace pesado el estudio, pues la carrera no es para ustedes. Bien, ok. Entonces esta parte les decía pues lo que es el periodo prepatogénico y la primera parte del periodo patogénico pues son las más importantes para nosotros. La limitación del daño no, ya es cuando aparecen los signos y síntomas y es cuando ya se da el tratamiento médico. Esa ya pasa de la salud pública pues a la parte de medicina curativa, ¿verdad? Y al último la rehabilitación, que es la prevención terciaria, pues se murió o quedó con secuelas, pues entonces ahí sí hay que hacer rehabilitación, ¿verdad? Muy bien, síguele por favor. Y continúa. Sí, okay. Bueno, la bibliografía nos mencionaba que existe otro modelo de la historia natural de la enfermedad, en donde nos mencionaba que los casos clínicos de enfermedad pasan por una fase preclínica detectable, pero si no existe una intervención, la mayoría van a avanzar hacia una fase clínica. Ahora, entonces, en caso de una enfermedad transmisible, vamos a tener un periodo de latencia, que este se refiere al tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa, y un periodo de incubación, que este se refiere al tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de los síntomas. Y en caso de una enfermedad que no es transmisible, vamos a tener un periodo de latencia que aquí se refiere al tiempo entre el desarrollo de la enfermedad subclínica hasta la presentación de los síntomas. Entonces, aquí el esquema muestra que si tenemos un huésped susceptible y va a estar ante una exposición, vamos a presentar una enfermedad subclínica, que aquí es donde se presentan normalmente los cambios patológicos. Ahora, en el momento en el que se presenten los signos y síntomas, vamos a pasar a una enfermedad clínica, y es aquí donde usualmente se lleva a cabo el diagnóstico. Ahora, conforme sigue avanzando la enfermedad, vamos a tener su resolución, que pueden ser recuperación, incapacidad, inmunidad, estado de portador o incluso la muerte. Y pues ya sería todo. No le cambies, déjala. Mira, aquí hay un detalle muy importante, ¿sí? En este modelo de la historia natural, observen que el periodo de latencia y el periodo de incubación inician igual, pero el periodo de latencia termina un poquito antes y empieza lo que se conoce como periodo infeccioso, ¿sí? El periodo infeccioso se combina aquí con el periodo sintomático como a la mitad. Esto es más o menos un cálculo porque, bueno, cada enfermedad es diferente. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es este periodo en donde empieza el periodo infeccioso y donde empieza el periodo sintomático. ¿Ok?
que es parte del periodo de incubación. ¿Por qué es muy importante para la salud pública? Bueno, pues precisamente porque la persona empieza a contagiar sin tener todavía los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, por eso se hacen los brotes, se hacen las epidemias, y en este caso que estamos viviendo, pues hasta las pandemias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente hay un periodo en donde la gente no presenta un solo signo, un solo síntoma, y ya estoy contagiando. Entonces ahora entenderán por qué se critica que en los supermercados pongan un medidor de la temperatura, un termómetro, ¿sí? Y por qué dice la gente que no sirve para nada. Y en parte tienen razón. No sirve porque habrá gentes que sin manifestaciones clínicas ya están infectando a los demás. Pero sí sirve porque habrá gentes que evidentemente ya estén infectados, ¿verdad? Y ya tengan síntomas y se les reconozca en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿sirve o no sirve? Bueno, pues puede ser que disminuya un poquito la transmisibilidad. ¿Me explico? Habrá otros como el que pusieron ahí en la escuela, ¿no? Una carpita. Los que ya fueron a la escuela pusieron una carpita, ¿no? Y luego va pasando uno y de repente, ¡ay, Jesús! ¿Verdad? Te dan una bañada, ¿no? Y dice, y me preguntaron el otro día, sí les comentaba que me preguntaron, oiga, doctor, ¿y cómo la ve? ¿Esa cosa sirve para evitar? ¿Esa cosa sirve? Me dijo así. Le digo, claro que sirve. ¿No ve que llega uno todo acalorado y luego, ay, se siente bien bonito el refresquito? ¿Ya ve cómo sí sirve? No, si sirve para evitar el contagio. Le digo, es que es bien relativo. Si ustedes están en un lugar, en un hospital, en donde los contagios son muy altos, puede ser que sí les sirva. Sí, o si están en un laboratorio en donde se está trabajando precisamente el virus, ¿verdad? Pues entonces definitivamente sí les sirve. Pero si ustedes andan en la calle, en donde el medio de contagio pues es muy bajo, la verdad es relativo que sirva, o sea, sirve de acuerdo a la circunstancia. En este caso, pues no sirve mucho porque, ok, vamos a suponer, es que una persona me tosió y traigo el virus aquí en la ropa. La transmisión a través de fómites es muy difícil del coronavirus. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque normalmente el virus se inactiva cuando no se puede reproducir. Sí, ustedes traen el virus en la ropa. Sí, pues es que vengo del hospital. ¿Hace cuánto vienes del hospital? No, pues hace media hora que vengo. No, pues tú ya no traes un solo virus ahí activo. Todos están ya inactivos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas circunstancias, la temperatura, los rayos ultravioleta, el viento. Hay muchas circunstancias que inactivan el virus, sobre todo el hecho de que no se puede reproducir. El virus se reproduce cuando entra sale de un organismo e inmediatamente entra a otro organismo. ¿Sí me explico? Por fómites es muy difícil, está demostrado. Incluso al principio hasta regalaban unos deditos para el cajero, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó que me dieron un dedito de látex para marcarle al cajero cuando entré al cajero. Hasta le dije a la chavala, oiga, me está insultando, ¿qué es esto? ¿Un condón? Imagínense el tamañito, pues no, oiga. Y se rió. Pero era hasta para tocar. Después se demostró que no, que si ustedes iban al cajero, era muy, muy, muy difícil que ustedes se contaminaran.
Y sobre todo, pues si después de ir al cajero se ponen alcoholito gel, pues menos, difícilmente se van a contaminar. Entonces, son cosas muy relativas, les digo. Hay que, en su momento servirán, o sea, en ciertas situaciones servirán, pero en otras, pues no, ¿verdad? Si ustedes están en el hospital, es obvio que están llenos, todo su ropa está llena de virus, ¿no? Entonces, ahí sí, incluso sí se fijaban que se ponían varias capas de ropa, ¿verdad? Precisamente por lo mismo. Que es muy difícil que el virus penetre tan profundo, a pesar de que el tejido, pues, si lo ven microscópicamente, está muy abierto, sí, pero normalmente el virus viene en gotitas de saliva, y la gotita de saliva es gruesa, entonces la gotita de saliva se pega en la ropa de los médicos y de las enfermeras que están atendiendo. Entonces, por 2, 3 ropas y ya no pasa el virus más abajo, ¿verdad? Incluso hay unas batas desechables, si las han visto así, que están bien delgaditas y fácilmente se rompen, ¿verdad? Pues fíjense que esas batas que están bien delgaditas y fácilmente se rompen, es mucho más difícil que el virus atraviese que su ropa normal, la ropa de algodón o la ropa de poliéster, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ese componente es precisamente especial. Yo sé que hay gentes que van a decir, la riegan, aquí me dan una batilla bien delgadilla. No está delgadita. Es un componente sintético precisamente hecho para evitar el contagio con virus y bacterias, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Ya puedes quitar la presentación? Ok, ahora sí, vamos a ver, ¿les quedaron dudas? Está muy sencillo, ¿verdad? El primer esquema, porque luego ponen otro modelo. Pues sí, el primer esquema, el primer modelo es el de Level y Clark, el otro yo no recuerdo de quién es, ¿verdad? Pero no sé si lo menciona el artículo. Pero todos son importantes. Si ustedes observaron ahorita, ¿sí? Si ustedes observaron ahorita, todos los esquemas que se proponen, todos tienen están ligados unos con otros. O sea, te dan a entender lo que dijimos en un principio. Las enfermedades no se producen al azar, ¿verdad? Necesitan una manera de producirse. Y todos los esquemas, conjúntenlos todos son necesarios para la producción de la enfermedad. Todos, absolutamente todos. No pueden tomar un solo esquema y decir así se va a producir la enfermedad. No. Y todavía nos faltan ver algunos otros, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que precisamente pues hay diferentes modos de explicar cómo se transmiten las enfermedades, ¿verdad? Sofía, ¿por qué le pasa a Sofía? Se sale y entra, se sale y entra. Bien, ahora sí, dudas, preguntas, comentarios. Ramiro. No. Tenía una duda, pero no es con respecto específicamente al tema, sino en general al bloque de salud que estamos viendo con el MEPES. A ver. Es sobre la entrega de los resúmenes, loco. Recuerdo vagamente, no tengo con qué comprobárselo, no lo grabé, la verdad. Pero recuerdo vagamente que usted nos comentó que la entrega de los resúmenes se realizaba hasta completar el bloque completo. Pero sí, quería preguntarle directamente a usted. Sí, cuando se termine el tema, les dije. No el bloque, sino el tema. En este caso, el tema se va a terminar, que es salud de enfermedad, se va a terminar cuando el equipo 5 termine, ¿verdad? Hay gentes que ya me lo están mandando, sí, porque son 5 resúmenes, ¿verdad? Dijimos, van a ser 5 resúmenes, ok, 1, 2, 3, 4, si ya me los están entregando, qué bueno, ok, no los he registrado todavía, ¿verdad? Pero si ya me los están entregando,
está bien. Si me los entregan hasta el final del bloque 5, ya estoy como tú, del bloque 5, ok, está bien. Ahí están los 5 resúmenes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque acabamos de terminar el tema de salud y enfermedad. ¿Sí? ¿Sí, Pi? Así Gracias. es. Tienes razón en eso. Bien. Y no necesitas tener evidencias y decirme, no, pues, no le puedo refutar. No, pues, está hablado. Yo soy gente de palabra. A mí no me gusta cambiar las reglas del juego. Ya es que hay maestros que un día te dicen una cosa y el otro día te dicen otra cosa. Y a mí me quedan regordos esos cuates, man. De hecho, una vez así me reprobó un maestro, me dio mucho coraje. ¿Verdad? Entonces, no, a mí no me gusta cambiar las reglas del juego. Ya están desde un principio puestas sobre la mesa y continúan. Bien. ¿Alguna otra duda, Alejandra Ríos? ¿No? ¿Brian? ¿No? ¿Nadia? ¿Stephanie? ¿Nancy? No. ¿Lisette? ¿Lisbeth? No. ¿Ale? ¿Sofía? ¿Carlos? ¿David? ¿Evelyn? ¿Emery? ¿Yasmín? No. ¿Pamela? Sofía, Pamela, Hugo. Pamela, hay 2 Pamelas, ¿no? Fernando, Liz, Patricia. Ok. Ana de la Rosa todavía está ahí. Y Fernanda de la Peña. Digo Peña. Sí, Doc. Entonces, aparentemente terminamos esta otra parte y continuamos entonces el lunes con el equipo número 5, ¿verdad? ¿Sí? El lunes el equipo número 5 le continúa, ¿sí? Ok. Sí. Ándale pues, entonces nos vemos el lunes. Que se la pasen bien y no hagan travesuras, no se les olvide. Gracias. Bye. Bye.